Muy buenas noches, les saluda el ingeniero Jorge Rosario. Este es el segundo de la serie de 3 videotutoriales dedicados a lo esencial de la teoría de costos. En esta ocasión vamos a desarrollar un caso que nos permitirá conocer más a fondo los temas de costos fijos y costos variables aplicados en el sector transporte. El caso nos coloca en la situación de la compañía RST, que se dedica a la distribución de productos de consumo masivo. Esta empresa se enfrenta a un dilema, el mismo dilema por el que tienen que pasar todas aquellas empresas que en algún momento deban decidir cómo transportan sus productos, su materia prima, su mercadería. Deben decidir entre comprar y operar una unidad, un camión, un vehículo, o dejarle dicha tarea a un operador logístico, a una empresa de transporte. La respuesta a este dilema es simple. La empresa tiene que elegir aquella alternativa que le sea menos costosa. Tiene que comparar los costos en los que incurriría si compra y opera una unidad versus el flete, la tarifa que le cobra el operador, el tercero. El resto del enunciado se resume en esta tabla única de datos, la cual contiene los costos que implican comprar y operar la unidad y las condiciones operativas de los viajes que va a realizar. Entre los datos más resaltantes tenemos el valor del vehículo, lo que cuesta. Definitivamente es el dato más alto, la cifra más alta de todas las que estemos manejando. Los sueldos que se le va a pagar al personal involucrado en la operación del transporte. Se está considerando una tripulación básica de un conductor y un ayudante, pero esto puede variar. Digamos, si se necesita que el camión opere las 24 horas del día, entonces debe haber por lo menos 2 conductores. Si la carga que se maneje no es posible descargarla, no es posible movilizarla una vez llegado al punto por algún medio mecánico, llámese pallets, llámese montacargas, entonces va a requerir una mayor cantidad de auxiliares, de estibadores. El tema de seguros, mantenimientos, impuestos GPS, o bien está normado o bien las condiciones del mercado obligan a que la unidad considere todos estos. Por ejemplo, el GPS. El GPS, como les comenté, o bien está normado para el transporte de carga, o bien es algo que se asume actualmente, que tienen todas las unidades móviles para poder dar información a los clientes e incluso a las áreas involucradas dentro de una misma empresa sobre la ubicación y estimación de llegada de la unidad a un determinado punto. Con respecto a la operación propiamente del camión, de la unidad móvil, vamos a asumir algunas cosas. Vamos a asumir que la empresa RST va a movilizar la unidad a un solo punto, a un solo cliente, a un solo lugar. En este caso, tiene que ir a un puerto para poder exportar sus productos. Como solamente tiene un punto de destino, puede mapear con todo detalle la distancia del viaje, el tiempo que implica, el tema de viáticos, entre otros datos. Tener en cuenta que los días de operación de la unidad suelen ser menores a un mes, teniendo en cuenta que los días restantes los va a usar para el tema de mantenimiento. Asimismo, los neumáticos, al igual que el camión, tienen una vida útil, la cual se considera para los cálculos. La cantidad de días trabajados también. Estamos asumiendo una cantidad de 8 horas diarias de trabajo. Ya habiendo aclarado esta parte, los datos del caso, realizamos el costeo. Para eso, separamos
todos estos costos en costos fijos y costos variables. Los costos fijos se calculan, se operan en función al tiempo. Los costos variables en función al número de viajes realizados o a la cantidad de kilómetros recorridos. Otra forma de identificar los costos fijos es, o mejor dicho, los costos fijos vendrían a ser aquellos que se pagan así el camión no se mueva ni un centímetro. Digamos que el camión lo voy a tener en la cochera, en la planta de la empresa y no se va a mover, por el motivo que sea. Sin embargo, se va a tener que costear el tema de depreciación. Al conductor y al auxiliar, si los tengo en mi planilla, se les va a tener que pagar, así el camión no se mueva. Al banco también se le va a pagar, indistintamente que se haya usado en el camión. Igual con los seguros, los impuestos, el GPS y los otros costos. Los otros costos que se puedan expresar en función del tiempo. En este caso, en función de un mes. Para los costos variables, el criterio es similar. En este caso, se clasifican como costos variables aquellos que surjan a partir del movimiento de la unidad. Si la unidad empieza a moverse, entonces van a empezar a computarse estos costos. Mantenimiento, recordemos que el mantenimiento está ligado a la cantidad de kilómetros. El combustible, eso es algo bastante intuitivo. El camión se mueve, empieza a consumir combustible. Los neumáticos de la misma forma empiezan a desgastarse. Conforme vayan viajando, se van a tener que usar viáticos para la tripulación. Entonces ya hemos separado los costos fijos y los costos variables que implica comprar y operar una unidad móvil. Ahora, calculamos el total de costos como los costos fijos con respecto a los costos que se incurren por viaje, multiplicado por la cantidad de viajes que se haga al mes. Repito, los costos totales vienen a ser dentro de un mes, esto es importante, vienen a ser la suma de los costos fijos por más el producto del costo variable unitario por viaje por el número de viajes al mes, tal como lo pueden ver en la fórmula. Ahora, ¿cómo se saca la cantidad de viajes que puede realizar una unidad móvil? Para eso tenemos que hacer unos cálculos que están detallados acá con respecto a los tiempos que le toma el viaje y la cantidad de horas al día que puede dedicar para movilizarse. El tercero siempre va a cobrar la misma cantidad, la misma tarifa, indistintamente el número de viajes. Como dato tenemos que el flete del tercero toma este valor. Se tiene que usar la misma cantidad de viajes, ya sea para la opción de tercerizarlo o la opción de tener una unidad móvil propia. Una vez aclarada esta parte, podemos calcular el costo por viaje. Como les había comentado, en caso del tercero, se mantiene su misma tarifa. Y en el caso de haber comprado una unidad, obtenemos por fin el costo por viaje. Como pueden ver, hay unos pequeños cuadros de texto con el detalle de los cálculos. Ahora, en base a esto, ¿qué podemos ir decidiendo? Podemos ir decidiendo que convendría más comprar y operar una unidad. Es más económico. Pero acá viene un detalle importante. Ya hemos acabado con esta primera parte. Hemos costeado las alternativas y hemos llegado a la conclusión que comprar una unidad
y operarla resulta más económico que tercerizarlo. Sin embargo, hay una observación, la cual se aclara en esta segunda parte. ¿Cuál es la cantidad mínima de viajes que se debe hacer con unidades propias para justificar su adquisición? Me detengo un poco en esta última expresión, justificar su adquisición. ¿A qué voy? Voy al hecho que es cierto, es más económico comprar y operar que tercerizar, pero ¿cuánta diferencia hay? ¿Cuánto ahorro se obtiene? Matemáticamente, así sea una unidad monetaria menos, ya podemos hablar de ahorros, pero vamos a realizar todo un trabajo con su respectivo riesgo para ahorrar qué cantidad. ¿Vale la pena? Vamos a ver ahora. Los costos que implica el comprar y operar una unidad o tercerizar las operaciones de transporte se han hallado en función a la cantidad de viajes que realiza la empresa al mes, que vendría a ser al mismo tiempo la cantidad máxima, es decir, un total de 9 viajes. ¿Qué pasaría si por el motivo que sea la empresa no realiza 9 viajes, sino realiza 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 9 viajes? Para empezar, esto no afecta por condición del problema, ya que no implica ningún otro detalle al respecto. Esto no afecta la tarifa que nos cobra el tercero. Hagamos un viaje o hagamos 9 viajes, nos va a cobrar esta misma cantidad. Pero esta situación cambia cuando se trata de una unidad propia, ya que si solamente hacemos un viaje al mes, el costo por viaje se incrementa enormemente. Si hacemos 2 viajes al mes, el costo disminuye, pero es prácticamente más del doble que lo que nos cobraría el tercero. De la misma forma, jugamos con las cantidades y vemos que comprar y operar una unidad es más costoso hasta llegar a esta cantidad de viajes, la cual es 8. Como verán, la cantidad, por así decirlo, se equilibra. Veamos la diferencia. Ahora, definitivamente, esta cantidad es menor que la tarifa que cobra el tercero. Pero ¿por qué coloco que se equilibran las opciones? Porque en el tema del transporte suele haber contingencias que de una u otra manera cambian, distorsionan el costeo que hacemos, el presupuesto, la proyección que hacemos. Ahora, ese margen, producto de las contingencias, debe ser considerado al momento de evaluar opciones. Si solamente vemos el número, claro, podemos decir que estamos en una situación de ahorro, pero considerando esa variabilidad propia del transporte, podemos considerar, ojo, en esas circunstancias, que al fin y al cabo es indistinto considerar una u otra opción. A partir de este punto. Ahora, todo este concepto, ¿cómo se llama en teoría de costos? Punto de equilibrio. Y luego llegamos a 9, que es la cantidad de viajes con la que se está realizando el costeo. Y al mismo tiempo, el número máximo de viajes al mes que puede realizar la empresa con una unidad. Acá la diferencia se hace más grande con respecto al caso de 8 viajes. Pero veamos. Vamos a verlo de dos maneras. Eso es lo que ahorramos. Llevado a porcentaje,
cerca de un 10% se ahorraría si compramos y operamos la unidad con respecto a un flete tercero. Vamos a realizar todo un trabajo operativo, toda una serie de gestiones administrativas. Vamos a exponer la unidad, el personal, la carga a un riesgo por ahorrar un 10%. Ahora, puede sonar un poco, suena a manera de disconformidad lo que estoy comentando, pero eso va a depender enteramente de las proyecciones, los números que maneje la empresa. Si para la empresa un ahorro del 10% por flete vale la pena, todos los factores que estoy considerando, los riesgos en ruta, todo el trabajo involucrado, entonces se procede. Si digamos hay una directiva de la gerencia de operaciones, gerencia de transporte, más fuerte, más marcada, puede indicar que valdrá la pena siempre y cuando exista un ahorro, digamos, del 20% con respecto a un flete tercero. Pero bueno, esos ya son casos propiamente de gestión. Lo otro que, digamos, nos configura esta situación es que el punto de equilibrio está muy cerca al número máximo de viajes. En otras palabras, no hay tanta diferencia que le podamos sacar al flete tercero porque el punto de equilibrio está muy cerca a la condición máxima operativa de viajes. Esto se reduce, o mejor dicho, esto se revierte cuando veamos la última situación. Pero para terminar y para responder a la pregunta 3, concluyamos con la 2. ¿Cuál es la cantidad mínima de viajes que se debe hacer con unidades propias para justificar su adquisición? En otras palabras, el punto de equilibrio vendría a ser 8. Considerando que en transporte hay un margen debido a las contingencias, lo cual hace que en la práctica se igualen estas cantidades. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tarifa óptima que se puede negociar con el operador logístico para hacer más rentable su opción? Muy bien, se llega a la mesa. El operador logístico te dice, te cobro esta cantidad, 1.500. Pero tú sabes que a ti te cuesta 1.360. No vas a aceptar. Pero el operador logístico te dice, ¿sabe? Yo te voy a cobrar 1.360, pero dame a mí los fletes. Entonces, eso, digamos, ya hace más atractiva la propuesta. ¿Y qué pasa si menciona, yo te voy a cobrar 1.300? Yo te voy a cobrar 1.100. Yo te voy a cobrar 950. Definitivamente la opción del tercero en estas circunstancias ya ganó mucho más valor. Entonces, ¿cuál es la tarifa mínima que debe tener el tercero para poder considerar su opción? Menor o igual a esta cantidad, a nuestro propio costeo. Ya hemos respondido a la tercera pregunta. La cuarta y última pregunta. Si contrato o es viable contratar un conductor estibador adicionales para optimizar la capacidad de la unidad. Ahora veamos cómo el aumento en la tripulación mejora la capacidad operativa de la unidad. Si duplicamos la tripulación, 2 conductores y 2 auxiliares, vamos a asumir que van a poder manejar el doble de tiempo, sobre todo por el tema del conductor adicional. Eso va a permitir trabajar más de 8 horas al día, que era la condición inicial. Entonces, si el doble de tripulación conlleva al doble de tiempo de manejo, se va a obtener un mayor número de viajes al mes. Va a haber un incremento en los costos fijos con respecto a los sueldos y en los costos variables con respecto a los viáticos. El resto de costos unitarios
se mantiene igual. Ahora, veamos que el número de viajes se está incrementando. Debido a que hay más personal y pueden trabajar más horas al día, estamos pasando de 9 viajes con una tripulación básica de un conductor y un auxiliar a 19 viajes, prácticamente se ha duplicado. Con respecto a los costos, el costo por viaje para unidades propias ha disminuido con respecto al caso anterior. Y el costo por viaje del tercero se mantiene, ya que es una tarifa plana. Una observación inmediata es, si estamos aumentando costos fijos en tema de sueldos, estamos aumentando costos variables en tema de viáticos, ¿por qué el costo por viaje con unidades propias disminuye? Debería aumentar o mantenerse. El tema es que al estar haciendo una mayor cantidad de viajes, el costo fijo, recordemos que estamos trabajando también dentro del periodo de un mes, el costo fijo disminuye al ser repartido en una mayor cantidad de viajes. Probemos. Supongamos que solamente vamos a realizar un viaje, no 19. Miren cómo va a cambiar la cifra. De hecho, que todo el costo calculado entre el costo fijo y el costo variable se va a repartir, se va a asignar a un solo viaje. Miren esta cantidad. Ahora, digamos que solo hemos podido realizar 2 viajes. Ha disminuido prácticamente a la mitad. Digamos que hicimos 3 viajes. Ha disminuido. Llegamos al máximo operativo con estas nuevas condiciones del doble de tripulación inicial y obtenemos este valor. Volvemos a hacer esta comparación respecto al número de viajes. Recordemos del video anterior que este tipo de análisis se llama análisis de sensibilidad. Hemos estado realizando análisis de sensibilidad también para el caso inicial. Ahora, partamos desde el máximo en el caso inicial, que eran 9 viajes. Partamos desde esa cantidad. Para 9 viajes obtenemos estos valores. Para 10 viajes estos otros valores. Sucesivamente llegamos a una cantidad de 13 viajes, en las cuales prácticamente se equilibra, se igualan, es indistinto tomar la opción de comprar y operar una unidad propia o tercerizarla. Vuelvo a repetir ese detalle. Las cantidades no son iguales, pero ya estoy asumiendo que se equilibran, que es indistinto. ¿Por qué? Porque el transporte, con la gran variabilidad que tiene al momento de operar, de manejar las unidades móviles, las diversas contingencias en ruta que conocemos, hacen que las cantidades o bien aumenten o bien disminuyan un poco. Al ser una diferencia mínima, entonces podríamos considerar que se igualan. Llegamos al punto de equilibrio a una cantidad de 13 viajes, pero podemos hacer como máximo 19. Entonces, para no extender el análisis, probamos con 18, efectivamente la cantidad disminuye, probamos con 19, que es el máximo, y obtenemos estos números. Ahora, acá vamos a hacer una pequeña corrección. Y finalmente estamos manejando estos valores. Hay que considerar algo con respecto al caso inicial. Mientras que acá el punto de equilibrio se alcanzaba en una cantidad de viajes muy cercana al máximo, no daba, digamos, tantos beneficios. Recordemos el pequeño análisis que hicimos.
no generaba un ahorro tan grande, algo del 10%, mientras que acá el punto de equilibrio, 13 viajes, está más alejado de la capacidad máxima, podríamos hacer el siguiente cálculo. Y ver que estamos obteniendo un ahorro por flete mayor, mientras que acá a lo sumo podríamos ahorrar un 10.29% por viaje, acá ahorramos un 18.66%. Entonces, este análisis nos da una conclusión valiosa. Mientras el punto de equilibrio esté más alejado de la capacidad máxima operativa del camión, los ahorros van a ser mayores. Con eso contestamos la cuarta pregunta. ¿Es viable contratar un conductor y estibador adicional para optimizar la capacidad de la unidad? Sí. ¿Por qué? Porque aumenta el número de viajes, disminuye el costo por viaje y obtenemos un porcentaje de ahorro por viaje mayor con respecto al flete de un tercero. Por último, ¿cuál sería la tarifa máxima que nos podría cobrar el tercero en esta situación para poder adquirir su servicio? Como vimos en la situación inicial, esta sería la tarifa máxima que tendría que cobrar el tercero para considerar su opción, esta o menor. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.